Shalom, mis hermanos. Hoy continuaremos con el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 en adelante. Amén. Y recordando que a partir del capítulo 8, Saulo viene hablándonos de las bendiciones que recibimos en la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Como ninguna condenación hay para el que está en Yeshua el Mesías. Y hay que entender de que cuando especifica esto, de que no hay ninguna condenación para el que está en Yeshua el Mesías, es que es para esa persona, para aquel que está en el Mesías. Amén. Y lo que significa es que pues camina en sus pasos, en su obediencia, imita su obediencia, su amor al Padre y claramente pues haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y luego hablamos de lo que es el que está en Yeshua el Mesías, pues no está en la carne, sino que está en el Espíritu. Y que si alguien está en la carne, entonces no tiene el Espíritu del Mesías. Y si no tiene el Espíritu del Mesías, tampoco tiene el Espíritu de Elohim, de Dios. Amén. Y que poner la mente en las cosas de la carne es la muerte. Amén. Mientras que poner la mente en las cosas del Espíritu es la vida. Amén. Y luego entonces hablamos de que el Señor nos dio el Espíritu Santo para que por medio de Él podamos clamar Abba Padre. Amén. Y ahora nos va a hablar acerca de la gloria que habrá de venir. Porque todo esto que el Señor ha venido haciendo con los hombres, de renovarlos, de salvarlos, de regenerarlos, claramente es con el propósito de crear una nueva creación, como dice en Isaías, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. No solamente para este tiempo de vida que tenemos en la carne o en este cuerpo, de que tengamos bendición o tengamos prosperidad, sino que es pensando en la obra que Dios va a hacer cuando reúna a todos los redimidos, cuando reúna a todos los salvos. Amén. Y es allí donde dice Saulo, en el versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Amén. Realmente está trayendo de que la vida en la fe tiene sus aflicciones, tiene sus sufrimientos. Amén. Por causa del mundo, por causa de aquellos que persiguen o rechazan o menosprecian a los que son de la fe. Amén. Y no solamente los rechazan y menosprecian, sino que, como el caso de los discípulos, pues los maltrataron, los encarcelaron, los azotaron. Amén. Y los llevaron hasta la muerte. Hasta hace poco veíamos cómo muchos cristianos allá en Medio Oriente pues eran asesinados, ¿verdad?, por causa de la fe. Y lo que él viene a traer es que realmente no se puede comparar nada de esto con lo que Dios va a traer. Amén. Cuando venga el Mesías y entonces venga la gloria que Dios ha de manifestar. Amén. Y tanto así, esa gloria es tan expectante que dice que en el versículo 19 dice: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Elohim, los hijos de Dios. O sea que la misma creación, amén, la creación física, ella misma está expectante de en qué momento es que van a manifestarse los hijos de Dios, los hijos de Elohim. Ahora, ¿y por qué es que la creación está expectante? ¿Por qué anhela ese momento? Dice el 20: porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? La tierra, la creación está expectante de la manifestación de los hijos de Dios, de la gloria que ha de venir. ¿Por qué?
porque en ella, en esa manifestación, también entonces la misma creación va a ser liberada. Y va a ser liberada de la condición en la que fue puesta a vanidad. Ahora, ¿quién la sujetó a la creación a vanidad? Claramente Dios mismo, cuando le dijo a Adán, maldita es la tierra por tu causa, ¿verdad? En Génesis 3:17, cuando pecaron y entonces vino el castigo, vino la disciplina para Eva, para Adán, y entonces en esa también la misma tierra fue maldita por causa del pecado de Adán, y por eso dice que no fue sometida por su propia voluntad, o sea, no fue porque la creación hizo algo malo, sino porque la creación también llevó el castigo de la transgresión del hombre. El hombre mismo, con su castigo, con su transgresión, con su pecado, también hizo que la tierra sufriera lo que realmente no debería sufrir, porque la creación misma no había hecho nada. Amén. Entonces, por eso es que ahora fíjense que interesante que Saulo pone a la creación en un sentido de que la creación tiene conciencia de lo que va a ocurrir. Amén. Y por eso está a la expectativa de que eso ocurra, porque tan pronto eso ocurra, entonces la misma creación va a ser liberada de esa condición a la que fue sometida. Amén. ¿Por qué una condición vana? Dice porque el 21 dice de que también la creación misma, ¿cuál es la esperanza de ella? De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos de Elohim. Ahora, claramente, cuando la creación fue maldecida, entonces claramente entró en un proceso de vanidad, de que todo se degenera, todo se corrompe. Amén. El mismo hombre, esta vida que se nos ha concedido, va decayendo. Y la tierra, en vez de producir fruto en abundancia, lo que ahora iba a producir era espinos y abrojos. Amén. Y le iba a dar al hombre ahora más trabajo, porque antes la tierra por sí misma brotaba todo el bien, era fructífera. Amén. Pero ahora por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, entonces ahora la tierra también fue puesta en esa condición. Amén. Y claramente todo eso tiene un tiempo en la que, recordemos que Dios mismo le dijo al primer Adán, de que, hablando de la serpiente, de que lo mordería en el calcañar, pero la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. Amén. Entonces claramente allí lo que estaba revelando era de que no por siempre la creación y la misma humanidad iban a estar en esa condición de maldición y de decadencia. Amén. De caducidad. Porque todo el tiempo tiene que pasando generaciones, porque todo esto es un proceso en que los hombres tienen que nacer, crecer y morir. Amén. Luego dice que, porque sabemos que toda la generación, versículo 22, gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, no solamente está expectante, anhelante, esperando el momento de que hará manifestarse la gloria de los hijos de Dios, sino que asimismo también gime, amén, anhelando que eso se produzca pronto. Amén. Y dice que está aún con dolores de parto, como que en cada generación que nace hay una esperanza. Amén. De que todo pronto va a venir esa liberación que la creación tanto anhela, de poder ser liberada de esa vanidad y de esa caducidad, de esa corrupción a la que fue sometida por causa del pecado del hombre. Amén. Así que no solamente es nuestra redención, amén, es también la liberación de toda la creación para que realmente cumpla el propósito para el cual Dios la creó, que no ha podido cumplirla porque claramente por causa del pecado del hombre. Entonces la tierra también fue sometida a este estado, amén, de vanidad.
Así que no solamente, por eso es que vemos que en los profetas se habla mucho de lo que será la nueva tierra, ¿verdad? Cuando venga el día grandioso o el día del Señor, es un sentido de juicio. Saulo, hablando de estas cosas, también está hablándole un poco a los judíos que tenían conocimiento de lo que en su enseñanza los judíos creían también y entendían de que estaba el Olam Hazé, esta era presente, y estaba el Olam Haba, que es la era que habrá de venir. Eso era algo que en la enseñanza israelita o judía estaba en ellos. Amén. La esperanza de que esto no siempre sería así, sino que habría un tiempo en que entonces Dios traería juicio sobre la tierra y entonces habría una nueva era, un nuevo tiempo. Amén. Para la tierra, donde los profetas muestran de que claramente los árboles frutales producirían en cantidades que no se han visto, o que los mismos animales parirían, de manera que la abundancia sería grande para la humanidad. Amén. En Isaías tenemos un momentito al libro de Isaías 65, donde está esa promesa. En 65:17 de Isaías dice: porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo habré creado. He aquí transformo a Jerusalén en alegría, a su pueblo en gozo. Dice que el 20 dice: no habrá más allí niños malogrados, ni ancianos que no cumplan sus días, sino que el niño morirá de 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viña y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. Amén. Entonces, en todas esas profecías se aludía a que, y también los profetas hablaban del día grande del Señor, que se entendía como un día de juicio para esta creación. Amén. Y donde realmente pues todas las cosas cambiarían. Lo que Saulo está trayendo aquí es el hecho de que eso que fue anunciado es lo que se está viviendo ahorita, las vísperas. No es que ya está ocurriendo, sino que a través de la redención de Jesús el Mesías para la humanidad, para los hombres, ya estamos en las vísperas de lo que realmente va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Amén. Y luego dice que el 23 dice, en Romanos 8:23, y no solo ella, o sea, no solamente la creación gime y está expectante, amén, por las cosas que tienen que ocurrir, sino que dice que, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, el Espíritu viene a ser la primicia del bien que vamos a recibir. Amén. Lo primero que estamos recibiendo de esa nueva creación es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que va a concretar la obra de que todos los de la fe alcancen esa promesa, de que lleguen para que entonces alcancen lo que es la esperanza de la resurrección, la esperanza de la redención. Amén. Entonces, la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, lo que indica que es el comienzo, la primicia del bien que Dios ha prometido y que va a cumplir, y que es la garantía, porque una vez que nos ha dado la primicia, es la garantía de que el resto que también lo recibiremos, de que el resto también vendrá. Amén. Y dice que, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Claramente
el Espíritu es la primicia hasta que se cumpla todo lo demás que el hombre espera, es la adopción de hijos. Y aunque podemos decir Abba Padre por el Espíritu Santo, en realidad esa adopción no se va a concretar hasta que culmine toda esta era. Amén. Y que cada uno haya perseverado en la fe y permanecido en la fe para que entonces pueda participar de la resurrección de los muertos, que habrá de venir, y del reino milenial que habrá de venir con Yeshua el Mesías. Amén. Y que claramente esa redención culminará cuando entonces todos los creyentes reciban un nuevo cuerpo. Amén. Para poder vivir ya en lo que es la nueva creación. Amén. Somos, ahora dice la Escritura que todos los que creemos en Yeshua el Mesías somos nuevas criaturas. Amén. Pero somos unas criaturas en formación hasta que realmente, si permanecemos y perseveramos en esta fe, para que entonces realmente podamos alcanzar ese nuevo cuerpo que se nos habrá de dar para la existencia que habrá de venir, para la vida que habrá de venir. Amén. Luego dice que el 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Amén. Es como cuando alguien está esperando la visita de alguien que está seguro que va a venir, ¿verdad? Y todos los días se levanta por la mañana y mira por el camino, estira un poquito la cabeza, adelanta la cabeza para entonces agudizar la vista y ver si ya se ve en el horizonte aquello que está esperando. Amén. Y así entonces es la vida debe ser la vida de todo creyente, que cada día anhele, cada día esté expectante de que esto va a venir. Amén. Y que pronto ha de venir. Y así está la tierra está, la creación está en esa expectación de cada amanecer, de cada generación, cuándo va a llegar el día en que todo esto tenga que pasar. Amén. Luego dice que el 26, Saulo pasa a otro punto, dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos o por los consagrados conforme a Elohim. La primicia, no solamente tenemos la primicia del Espíritu, sino que ahora el mismo Espíritu que se nos ha concedido, amén, para ayudarnos, para fortalecernos, está para ayudarnos en aquello que en realidad nosotros no hemos alcanzado aún todo el conocimiento y el entendimiento de todo lo que ha de ser, ni aún de cómo realmente, qué es lo que realmente necesitamos, qué es realmente lo que deberíamos pedir, porque aún en este cuerpo, en esta carne, tenemos ciertas limitaciones. Amén. Y por eso es que Dios sabe que nosotros no tenemos aún toda la capacidad de entender y comprender qué es lo que realmente necesitamos, porque uno puede confundirse y creer que aquello que uno cree que necesita no es lo que realmente necesita, sino que aquello que uno no cree que realmente necesita es lo que realmente necesita. Y entonces es allí donde el Espíritu de Dios viene a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y allí aprendemos una cosa, que a veces es mejor no pedir, sino decirle a Dios, como dijo el Mesías, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos pongo mi vida, tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes qué es lo que realmente necesito. Así que cada día, en vez de uno ponerse a hacer una lista de cosas que siempre está pidiendo, pues es mejor decir, Señor, que lo que tenga que vivir hoy conforme a tu voluntad, dame fuerzas para vivirlo, dame fuerzas para poder seguir adelante, y que las cosas que para mí tal vez sean difíciles en esta vida, que son preocupantes, que realmente yo pueda confiar cada día más en ti,
de que tú estarás conmigo y me ayudarás para que estas cosas van a pasar. Que así como la creación está expectante de lo que va a venir, que así también nosotros estamos expectantes de que todas estas aflicciones, todos estos sufrimientos, todas estas preocupaciones y todos estos afanes también van a pasar un día. Amén. Y que cada día estamos con Él. Y es allí donde realmente a veces, hay momentos en la vida de uno en que uno se postra delante de Dios y no tiene ni idea de por dónde empezar, qué decirle a Dios en cuanto a la situación que uno está viviendo. Y todo lo que uno dice es un suspiro: Señor, hágase tu voluntad. Y es ahí donde entonces el Espíritu va a transmitir ese suspiro, sabiendo realmente qué es lo que necesitamos para poder que recibamos la consolación, la fortaleza y la ayuda. Y a veces ese suspiro de Señor, hágase tu voluntad es mucho más poderoso que todo lo que uno pueda creer y entender que uno puede necesitar o pedir. Amén. Porque el Espíritu sí realmente va a interceder conforme a lo que sabe que Dios el Padre quiere para nosotros. Amén. Y aquel que dice que conoce que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu. O sea, ¿quién más que hay un versículo que Saulo dice que quién conoce lo que está en el interior de cada hombre? El Espíritu que habita en él, ¿verdad? El Espíritu del hombre. Nadie conoce lo interior de un hombre sino su mismo Espíritu. Así nadie conoce lo interior de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Y claramente Dios conoce cuál es la intención del Espíritu al gemir y al interceder con sus gemidos por nuestras necesidades, por aquellas cosas que realmente nos necesitamos. Amén. Entonces, tristemente, estas palabras de Saulo fueron entonces interpretadas teológicamente y filosóficamente, y entonces buscamos darle entendimiento de otra manera en cuanto a lo que es el Espíritu. ¿Amén? Pero Saulo lo que está mostrándonos es cómo Dios mismo nos ayuda. Amén. Que la obra, si uno la analiza con cuidado, se da cuenta que al final es Dios el que lo hace todo. Porque si yo no sé ni qué pedir, y entonces el Padre tiene que, por medio de su Espíritu, producir en mí lo que realmente necesito para yo recibir la ayuda que realmente necesito, entonces al fin el que hace todo en nosotros, ¿quién es? El Padre mismo. Amén. Así que uno no puede gloriarse de que yo sí sé qué pedir, yo sí sé qué cosas necesito, cuando en realidad, como dice la Escritura, el que cree saber algo, hágase como que no sabe nada. Amén. Y más bien suspire delante de Dios y diga: Señor, guíame en este día conforme a tu voluntad. Amén. Y que Dios nos envíe la ayuda cada día y la fuerza cada día y todo lo que necesitamos cada día para poder pasar cada día. Amén. Luego dice, versículo 28: y sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Realmente pensando en esto, si Dios nos envió su Espíritu para ayudarnos, amén, entonces todo lo que Dios ha hecho es para bien de aquellos que le aman. Ahora, está claro que toda esta ayuda, todo lo que el hombre necesita para salvarse, para ser redimido, todo depende de ¿qué? Del amor que tenga hacia Dios. Amén. Porque toda esta ayuda y todo este bien y todo lo que el Padre va a hacer y hace es para ¿quiénes? Dice la Escritura, para aquellos que le aman. Amén. Entonces todo depende de eso. El hombre todo lo que necesita es que amar a Dios, que desde un principio se dio el mandamiento, ¿verdad? Allá en el Sinaí, que dijo Dios a Israel: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces todo
Todo está en ese amor. Amén. Pero para que el hombre llegue a amar a Dios, entonces tiene que realmente meditar en Él. Amén. Y empezar a mirar hacia arriba y ver todo el bien que Dios nos ha concedido. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, cuando dice que todas las cosas obran para bien, aún aquellas cosas que a nosotros se nos hacen difíciles y que tal vez no quisiéramos ni pasar ni vivir, las aflicciones, los sufrimientos, las preocupaciones, los afanes, los temores, los maltratos y todo aquello que uno puede vivir, es parte, todo eso es parte al fin de cabo para el que ama a Dios para bien. Amén. Y es ahí donde está claro que el hombre no puede llegar a entender qué realmente qué pedir, porque si fuera por uno, ¿qué pediría? Que nunca tenga aflicciones, que nunca tenga problemas, que nunca tenga necesidades. Amén. Y siempre uno pediría aquellas cosas que está queriendo evitar lo que no quiere, pero sí pedir lo que uno anhela. Dame riquezas, dame paz, dame bienestar, dame salud, dame vida. Entonces uno se enfoca solamente ¿qué? En las cosas buenas y no quiere las cosas malas. Si a un creyente, a una persona se le habla de algo malo, enseguida lo reprende. Amén. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque no queremos lo malo. Cuando dice aquí que todo obra para bien, tanto aquello que no queremos como aquello que queremos. Y el que ama a Dios y entiende, aunque sea este punto, claramente tiene que decir, bueno Señor, si esto me está pasando, si esto estoy viviendo, porque de alguna manera me va a servir para bien. Y la mente cambia. Ya no veo las aflicciones, ya no veo los problemas, ya no veo las necesidades como algo malo, sino como parte de aquello que va a traer un bien a mi vida. Me va a ayudar en mi carácter, me va a ayudar en mi confianza en Dios, a confiar más en Dios, a creer más en Dios, a aferrarme más a Dios. Entonces todo al final me va a ayudar. ¿Amén? Pero ¿para quién es que todo obra para bien? Para el que ama a Dios. Recuerde que Saulo, la escritura es muy explícita en esto. ¿Para quién es que no hay condenación? Para el que está en Yeshua el Mesías. ¿Para quién es que todo obra para bien? Para aquel que ama a Dios. No es para todo el mundo. La escritura es explícita para quién son las bendiciones. Y tiene que ver con aquellos que van conforme a la voluntad y al mandamiento de nuestro Dios. Amén. Luego dice que todo obra conforme a dice a los que son ¿qué? Llamados conforme a su propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Nos lo va a decir acá. Dice, porque a los que antes escogió o conoció, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios con la redención? Llevarlo a ser como su Hijo. Que todos los escogidos, que todos los que Él conoció de antemano y llamó y escogió, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito. Para eso es que, y esos son los que van a ser parte de la nueva creación. Y esos son los que van a participar de la creación que habrá de venir. Y habrán de tener la vida que habrá de venir. Amén. Pero son aquellos que claramente Dios conoció de antemano. Y aquellos a quien Él realmente también a sí mismo los predestinó a que tienen que ser de cierta manera. Por eso en otra parte la Escritura dice que fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Fíjese bien, hay un propósito en la creación. Fuimos creados en Él, en el Hijo de Dios, para buenas obras. Obras que Elohim o Dios preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Caminemos en ellas. O sea, Dios no nos creó simplemente porque para crearnos, sino que Dios tiene propósitos en nosotros. Dios tiene propósitos en Israel. Dios tiene propósitos en todo lo que, en la creación del hombre y en todo lo que Él ha hecho a través de la historia. Todo tiene un solo propósito, y es que haya una nueva creación.
que todo esto que se dañó, que todo esto que está caducando, sea redimido y alcance una nueva, la creación que realmente Dios creó. Amén. Luego dice, porque a los que antes escogió también los predestinó para que sea primogénito de entre muchos hermanos. Y esto de aquí de hermanos es interesante porque claramente la escritura nos presenta a Yeshua como hijo de Dios, pero también hermano de todos los creyentes. Y también nos dice que él es heredero, pero que los creyentes también son ¿qué? Coherederos con él. Así es. O sea que él no es el único, sino que todos aquellos que alcancen o alcancemos, permita Dios, esta redención y esta glorificación, entonces también heredaremos junto con él. Amén. Y viviremos junto con él. Amén. Que esto viene a contradecir un poco lo que es esa doctrina de la Trinidad. Amén. Y realmente se nos presenta a Yeshua en otra condición junto con todos los creyentes, siendo él que el principal, la cabeza de todo el cuerpo de creyentes que habrá de ser redimido. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Realmente lo que Saulo está mostrando aquí, que todo el plan de Dios ya está determinado. Amén. Dios sabe, Dios conoció, nos dice el libro de Efesios, que Dios conoció en Jesús el Mesías a todos los que habrían de alcanzar la redención. Amén. Ahora, tristemente, esto también fue malinterpretado y entonces ahora surge la doctrina de que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Amén. Que no es lo que realmente quiere decir Saulo allí. Porque más adelante en el capítulo 9, cuando lo estudiemos, vamos a ver que dentro de toda la obra de Dios siempre ha habido una selección y una elección. Amén. Y que esa selección y esa elección está basada en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de Dios. Amén. De todas las cosas. Amén. No fue que Dios eligió, que Dios en todos a los que eligió, para bien o para mal, los escogió basados en lo que cada persona era. Dios no se equivocó. Dios no escogió a uno bueno para manifestar su justicia en él. Amén. Sino que Dios escogió a cada quien conforme a su corazón, conforme a su corazón, entonces hacer la obra que Dios quería hacer en él. Y allí nos va a hablar de Faraón, y nos va a hablar de Jacob y de Esaú. Amén. Cómo cada uno de ellos fue elegido y por qué otros fueron rechazados. Amén. Entonces, esta elección no está basada en cuanto a lo que a una elección arbitraria de Dios, de que al azar escogió quiénes se salvan y quiénes no, sino que todo estaba basado en un conocimiento de quiénes serían de la fe y quiénes no serían de la fe, quiénes creerían, quiénes permanecerían, quiénes obedecerían y quiénes no lo harían. Y que dentro de todo el grupo, dentro de toda la creación, pues ahí estaban los que habrían de alcanzar la redención. Amén. Así. Claro, la obra, mire, la obra de Dios, la obra de Dios es para todos, pero no todos la reciben, no todos la aprecian, no todos la valoran, y es ahí donde el corazón es el que define. Amén. El corazón que agradece, el corazón que ama, que llega a comprender el bien que Dios hace, pues claramente va a apreciar lo que Dios le da. Pero el corazón que menosprecia lo que Dios ha hecho y menosprecia lo que Dios le da, entonces a sí mismo también su corazón se aparta. Amén. Entonces todo depende de qué, de cómo el corazón, de la obra de Dios es para todo, porque le dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo, y cuando dice el mundo está hablando de toda la creación. Dios no hace excepción de personas, o sea, Dios no menospreció a nadie por gusto, sino que todos los que no sean tenidos en cuenta, no será porque Dios los menospreció, sino que ellos menospreciaron a Dios.
Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 9 de Romanos, donde vemos cómo Israel, aunque todo Israel fue escogido, no todo Israel fue bendecido. Amén. ¿Y qué hizo la diferencia en que un remanente siempre recibió la bendición y el resto no? Si Dios los escogió a todos, porque Dios escogió a todo Israel. Amén. Pero fueron ellos mismos, ese mismo hombre que puede rechazar la gracia, rechazar el amor de Dios, rechazar la bendición de Dios. Amén. No creerle a Dios, no confiar en Dios. Amén. Entonces dice que a estos que predestinó, ya sabemos para qué fue la predestinación, de qué trata. Se trata de que alcancen una estatura, de que alcancen una meta, amén, de perfección, que imiten, que sean hechos a la imagen de su Hijo. Esa es la meta que tenemos y para eso fuimos predestinados. O sea, Dios dijo, para esto los quiero, para esto es que los he llamado, para esto es que los he escogido, para que caminen en esta dirección. Amén. Y ahí entonces estamos todos los que hemos creído tratando de caminar. Ahora recuerden que dice la Escritura, muchos son ¿qué? Llamados, pocos los escogidos. Fíjense bien, que entre los mismos llamados, de mismo aquellos que Dios llamó a muchos, a todos los llamó. Pero ¿a cuántos escogió? ¿Y por qué los escogió? Realmente todo depende de qué. Corazón. Del corazón de cada persona. El corazón del hombre define todo. Amén. Y Dios va conforme al corazón por eso dice la Escritura que Dios le da a cada quien conforme al deseo de su corazón. ¿Anhelas la vida? Vida tendrás. ¿Anhelas la gloria de Dios? Gloria tendrás. ¿Anhelas este mundo? Pues este mundo tendrás. ¿Anhelas las riquezas de este mundo? Pues las riquezas tendrás. Por eso es que Dios no estorba a nadie. Entonces dice, uno puede decir, pero ¿por qué los malos prosperan y son ricos y millonarios y todo esto? ¿Por qué Dios no los estorba? Porque eso es lo que ellos buscaron. Y eso es lo que van a ¿qué? A tener. Pero aquel que busca a Dios, aún con penalidades y sufrimientos, va a alcanzar lo que está queriendo de Dios. Amén. Entonces todo depende de lo que cada persona anhele y quiera para sí mismo. Amén. Luego dice que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos. Estamos hablando de que la justificación fue ¿para quién? Para todos los que creyeron, ¿verdad? Todos los que creen en Jesús el Mesías y se bautizan y entran en esta comunión, pues todos son declarados justos. Amén. Y luego dice que a los que declaró justos, a estos también glorificó. Está hablando de aquellos que van a alcanzar la redención de los muertos, la resurrección de los muertos, la redención del nuevo cuerpo y completarán todo el proceso de la adopción. Amén. Entonces, realmente ya Saulo dice, esto ya es algo que está determinado y que va a ocurrir. Amén. No es algo que ¿será que Dios lo hará? No. Ya Dios llama a lo que no es como si fuera. O sea, todo lo que Dios determinó ya está determinado. Ya Dios sabe el número de los que alcanzarán la redención. Amén. Pero claramente vienen las doctrinas de los hombres y entonces empiezan a malinterpretar todo lo que Dios ha determinado. Por eso dice que los salvos siempre salvos. Claro que no es así, porque hay salvos que no alcanzarán realmente la salvación si no perseveran. Uno puede ser salvo por un tiempo. Dicen, no, pero que todavía no fue salvo. No, sí, uno puede ser salvo un tiempo de la condición en que vivía antes y volver a caer en ella. Amén. Luego dice, versículo 31, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Elohim está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Saulo dice, mostrando todo esto que Dios ha revelado, ha hecho y está haciendo, y entonces viene la más grande conclusión para el creyente. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién puede contra aquel que Dios está con él? Amén. Nada. Recuerde, eso no quiere decir que esta vida no la podemos perder, esta vida física que tenemos, que la gente, aunque creyendo que sirven a Dios, nos pueden hacer daño. Jesús se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? Dices,
os quitarán la vida porque creyendo que sirven a Dios, los van a matar. O sea, eso no tiene nada que ver con que no pueden hacernos daño físicamente. Amén. Lo que está diciendo es que nadie puede quitarnos esta redención y esta salvación que ya Dios nos ha concedido, mientras nosotros perseveremos y permanezcamos en Él. Entonces, la salvación es algo que no se pierde mientras el creyente permanezca, y mientras el creyente permanezca en Él, Dios es más fiel que todos los hombres. Amén. Y luego dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Y aquí viene el acto de lo que es la fidelidad de Dios. Amén. Si Dios en su fidelidad y en su amor nos dio a Jesús el Mesías, ¿qué no nos dará? Y aquí también Saulo puede estar trayendo a la mente lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham: entrégame a tu hijo. Y Abraham, con todo el dolor de su alma, caminó hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo, y no dudó ni por un momento no hacerlo. Y Dios vio la fidelidad de Abraham para con él, y fue a partir de esa fidelidad que Dios vio en Abraham, que entonces Él le dio todas esas promesas a Abraham. Amén. Y lo hizo merecedor de un pacto. Amén. Y claramente, si Abraham, siendo hombre, tuvo esa capacidad de ser fiel hasta ese punto de entregarle a Dios lo que más amaba, que era su hijo, su único hijo, porque en realidad nació de la mujer, hablando de la mujer que era su esposa Sara. Entonces, ¿cuánto Dios más nos dio? ¿Cuánto más será la fidelidad de Dios para con nosotros cuando nos dio a su propio hijo? Amén. Entonces, Dios, no hay ni la más mínima duda de que Dios está con todo aquel que le ama, con todo aquel que le cree, con todo aquel que camina con Él. Amén. Esa es la certeza y la confianza que debe tener cada uno de nosotros como creyentes, de que si nosotros perseveramos y permanecemos, Dios jamás se apartará de nosotros. Dios jamás nos dejará. Dios jamás nos abandonará, como dice la Escritura, porque nadie que confía en Él será jamás avergonzado. Y esa es la promesa, y esa es la certeza de que Dios está por aquellos que le aman. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no podemos ser probados como Abraham, que entrégame a tu hijo, o que pasemos por aflicciones, o que pasemos por sufrimientos. Todo eso para probar ¿qué? También nuestra propia fe, no la fe de Dios, sino la fe nuestra, de que si vamos a perseverar y vamos a permanecer o no. Amén. O vamos a dejarnos vencer, que eso es lo que va a definir que muchos son llamados y pocos los escogidos, porque muchos de los llamados en el tiempo de las pruebas, ¿qué pasa? Se apartan, reniegan de la fe, se cansan de las cosas, y entonces empiezan a poner la mirada ¿qué? En este mundo y en esta tierra. Amén. Luego dice que ¿quién encauzará a los escogidos de Elohim, de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién nos juzgará? ¿Quién puede juzgar a aquel a quien Dios ha justificado? Nada, la gente puede hablar mal de uno y criticar de uno y murmurar de uno, pero si Dios fue el que me justificó, ¿quién nos puede juzgar? Y esto está interesante porque claramente dentro del mismo pueblo creyente, dentro del mismo cuerpo de creyentes, por la división que hay entre denominaciones y grupos y todo esto, nos acusamos unos a otros. Y entonces estamos diciendo que aquellos no son así, que estos no van a entrar, y que estos son esto, y que estos son aquello, y nosotros mismos nos estamos ¿qué? Juzgando, cuando Dios es el que nos ha justificado por la fe, que todo lo que importa, y es ahí donde uno debe ver que las doctrinas no deben dividirnos, que lo único que importa es que si has creído y si hemos creído, permanezcamos en la fe y perseveremos en la fe, y que si es posible mejor vamos apartando esas doctrinas que son las que nos dividen, que son las que nos separan y nos ponen a juzgarnos unos a otros de que si este es aquel o este es aquello, y que realmente entremos a entender de que lo único que nos va a salvar es nuestro amor a Dios
que lo único que nos va a salvar es nuestra fe, que perseveremos, que permanezcamos, que obedezcamos, tal como Dios lo ha demandado, y dejemos de estarnos juzgando unos a otros y criticando unos a otros, porque si Dios nos justificó, entonces ¿quién nos va a juzgar? Amén. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Dice, el Mesías, el que murió, más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Elohim, el cual también intercede por nosotros. O sea, si Yeshua es el juez, amén, pero en Él somos justificados, entonces, ¿quién nos condenará? Si Él es el juez, amén, y en Él somos justificados. Amén. ¿Quién podrá decir, acusarnos de algo cuando es el juez el que determina quién haya la vida y quién no haya la vida? Es el Mesías de Nazaret, Yeshua de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Saulo aquí? Todo esta es la certeza y la confianza que cada creyente tiene en Dios, de lo que hemos recibido y de lo que nos espera, siempre y cuando que nosotros, por eso dice comenzando el capítulo, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Yeshua el Mesías. Todo aquel que está en Yeshua el Mesías no tiene que tener temor de nada. Y por eso antes decía Saulo también, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Así que la certeza que tiene el creyente de que el Padre va a cumplir sus promesas está determinado en todo esto que Saulo está diciendo aquí. Amén. No hay que temer. No hay que temer nada de que entonces voy a perder mi salvación. No. Mientras nosotros permanezcamos en Él, en su Hijo, permanezcamos en la fe, no hay nada que uno pueda temer. Temer a aquel que se aparta. Temer a aquel que deja menguar su fe, que deja de poner la mente en las cosas del Espíritu y empieza a poner la mente en las cosas de la carne. Ese sí tiene que empezar a temer, porque entonces realmente está cayendo en vez de estar subiendo. Amén. Porque la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y la muerte es hacia abajo, al Seol. Amén. Por aquí donde dice que Él está intercediendo, o sea, Él todavía está arriba intercediendo. Cuando Él venga, Él va a hacer cualquier cosa. Claro, recuerde que Yeshua está a la diestra de Elohim y que Él es el sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función del sumo sacerdote? Interceder por el pueblo. Para eso Dios los puso, ¿verdad? La misión de Aarón y de todos los sumos sacerdotes era que ellos pudieran ser intercesores entre Elohim y el pueblo. ¿Amén? Y ahora tenemos a un intercesor. Por eso es interesante entender esto. Y por eso no es entendible que un creyente recurra a otro para ser mediador, a menos que sea Yeshua el Mesías, porque el único que está vivo, y eso es lo que la Escritura quiere determinar. ¿Por qué podemos venir a Dios en Yeshua el Mesías? Porque es el único a quien Dios ha resucitado. Nadie más ha resucitado. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que está haciendo Él? Porque está vivo, claramente puede interceder delante del Padre para con todos nosotros. Amén. Eso es lo que Él hace. Ahora, ¿qué hace una persona cuando va a aquel que porque vivió una vida buena aquí o se portó bien o obedeció, vivió la fe? ¿Por qué tengo que recurrir a Él? Si lo que Él alcanzó, según lo que estamos leyendo, lo alcanzó porque Dios lo ayudó, no porque hubo mérito en Él. Y entonces estamos viendo como que la gente tuvo mérito para eso. No. Todo lo que nosotros como creyentes logremos hacer es porque Dios nos ha ayudado. Amén. No porque nosotros realmente hayamos hecho gran cosa. Porque todo viene de Dios. ¿De dónde vino la salvación? De Dios. ¿De dónde vino el Hijo? De Dios. ¿De dónde vino la predicación del Evangelio? De Dios. Todo es obra de Dios. Y ahora Dios nos da su Espíritu para que nos ayude también a pedir. Porque no sabemos pedir. O sea, todo es por obra de Dios. Amén. Así que
al único que Dios ha levantado para que los hombres podamos venir delante de Él. Por eso dice la Escritura, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Amén. Y esto es bueno porque hay personas que tristemente han sido envueltos en esas doctrinas y enseñanzas de la religión que empiezan a recurrir a otras cosas. Amén. Dice, ¿quién fue el único que murió por nosotros? Mesías. El Mesías. Y al único que Dios glorificó y exaltó a la diestra de Él, dice la Escritura, fue a Yeshua el Mesías. Amén. Luego dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución? Realmente está hablando de todo aquello que ellos vivieron, ¿verdad? Fueron atribulados, fueron angustiados, fueron perseguidos, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? No, esto nos puede quitar la vida físicamente, pero no separarnos del amor de Dios, porque, como dice la Escritura, si estamos vivos, en Él vivimos. Y si morimos, en Él morimos. O sea que ni la misma muerte, ni la misma vida nos puede separar del amor del Mesías. Amén. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Realmente Saulo está mostrando todo lo que padecieron los primeros creyentes, cómo por causa de la fe fueron tratados, y cómo por causa de la fe fueron menospreciados, y cómo por causa de la fe sufrieron todas estas cosas, todas estas penalidades, cárceles, azotes y hasta la muerte. Amén. De parte tanto del pueblo romano como del pueblo judío que no creyó. Porque a Esteban no lo mataron los romanos, ¿verdad? A Esteban lo mataron los judíos, no solamente a él, sino fueron a muchos los que encarcelaron y hicieron renegar de la fe. Amén. O trataron de renegar de la fe. Dice Saulo al 37, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque aún aquel que está dispuesto a morir y a sufrir estas penalidades por causa de la fe, no es un perdedor, sino que es Ganador. un vencedor. Es un ganador porque claramente ha vencido a este mundo. Por eso dice Juan en alguna parte, porque esta es la fe que vence al mundo. ¿Amén? El mundo va contra la fe, pero todo aquel que permanece en la fe y persevera en la fe aún hasta la muerte, entonces ha vencido al mundo, porque ha guardado y ha sostenido su fe. Amén. Dice, porque he sido persuadido, dice Saulo, o sea, ha llegado a la conclusión él, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Fíjense que hay algo interesante, no sé si notaron ustedes, ¿por qué Saulo habla de ángeles aquí? Que ni los ángeles. Porque dentro del judaísmo había una creencia, una enseñanza de que los ángeles estaban celosos de la creación del hombre, que no estaban contentos con que Dios hubiera creado al hombre, porque no querían compartir a Dios con ninguna otra criatura. Y cuentan la tradición rabínica, la tradición judía, que cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí a subir arriba, dice que los ángeles quisieron venir a molestarlo para que no subiera. ¿Amén? Y que fue porque Dios intervino que entonces él pudo subir. Y que hay ángeles que son celosos. ¿Amén? Por lo tanto, Saulo está trayendo la mente del judío eso. Dice, y aún los ángeles que quisieron interponerse, no es que sea así, pero basado en el conocimiento que él sabe que tiene el pueblo judío de todas estas cosas, realmente él trae a la mente de ellos todo esto que en algún momento puede decir que está en contra nuestra. Pero dice que ni los gobernantes, ni los ángeles, ni las potestades, ni nada de esto ni lo presente por venir, dice ni lo alto ni lo bajo. Está hablando de que la gente antiguamente, aún hasta el día de hoy, muchos se ríen por las estrellas, de que cada persona tiene una estrella y que esa estrella y que los astros influencian al ser humano y que aún puede traerle mala vibra y malas cosas. Entonces ahora está diciendo, nada de eso nos puede separar del amor
de Dios. Amén. O sea, el creyente tiene que aprender que esta vida de fe es una batalla, y que es una batalla que la tiene ganada si solamente se aferra a ese amor de Dios y cree en Dios. Amén. Que como batalla tiene que batallar, tiene que sufrir. Amén. Pero que la victoria está ¿qué? Asegurada con que solo que permanezca y persevere en Dios y confíe en Dios. Porque una de las grandes cosas que tiene esta victoria es eso: el que ama a Dios va a confiar en Dios. El que no ama a Dios no va a confiar en Dios y fácilmente va a flaquear. Por eso es que nuestro mayor esfuerzo, ¿cuál es? Porque Dios le decía a Israel y le dio como mandamiento: amarás al Señor tú, Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque de eso dependía la bendición de Israel. Si Israel tomaba ese mandamiento en serio y lo ponía realmente en práctica y lo buscaba, claramente Israel iba a poder alcanzar toda la bendición que la ley, la Torá le daba. Amén. Pero en el momento que aquellos que son llamados y escogidos por Dios para propósito de Él, claramente se dejan caer de ese mandamiento. Nuestra lucha debe ser ¿cuál? Amar a Dios cada día más y más. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame a que mi corazón, limpia mi corazón de toda incredulidad, de toda duda, de todo temor, y que cada día yo pueda confiar más en ti y amarte cada día más. Y entonces todo lo demás será sobrellevado, porque entonces Dios nos va a llevar. ¿Cómo dice la Escritura que Dios llevó a Israel al desierto, por el desierto? ¿Cómo los llevó, dice la Escritura? A través de penalidades, de sufrimientos. No, dice algo muy hermoso. ¿No? Alas de águila. Dice que Dios los llevó en las alas del águila. Pero ellos tuvieron que caminar y aguantar sed y aguantar hambre. Ujú. Pero todo eso fue ¿qué? En bendición de Dios. Ahora, si uno no tiene fe, si uno no ama a Dios, entonces cada paso que uno da y se tropieza con las piedras y la sed lo agobia y entonces uno está renegando y está maldiciendo, pues claramente nunca va a haber que va sobre alas de águila, sino que va por un desierto. Entonces depende de cómo nosotros aprendemos a mirar las cosas. Dios nos lleva sobre ¿qué? La Escritura dice que vamos de gloria en gloria. Pero ¿usted cómo se ve? ¿De desgracia en desgracia? ¿O de problema en problema? Amén. Depende de cómo nosotros nos vemos. Si nos dejamos amedrentar, si nos dejamos sofocar por las aflicciones, por los problemas, por los sufrimientos. Amén. Y es allí entonces donde realmente hay que entender que todo esto que la Escritura habla solamente habla para ¿quiénes? Para los que están en Jesús el Mesías y para los que aman a Dios. El que ama a Dios y persevera en ese amor será más que vencedor. Amén. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Todas las promesas, todas las bendiciones que están en el Apocalipsis son para ¿quiénes? Para los que venzan. Para los que venzan. Al que venza le daré esto, al que venza le haré esto. Amén. Pero para vencer no necesita ser un gran luchador. El mundo tiene que prepararse físicamente para pelear cada batalla. El creyente, ¿qué necesita hacer para poder vencer? Aferrarse a Dios y amar a Dios cada día. Esforzarnos por amar a Dios cada día, y lo demás lo hace Dios. Todo lo que Dios nos pide, ¿qué es? Dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces Él se glorificará. Amén. Amén. Por aquí antes hablamos de que dice donde el amor de Dios, que es ahora, Ujú. es de Yeshua, que es el Yeshua, Sí.